menos, ¿no? Para que puedan razonar. Y esta bolilla, sobre todo en la parte que vamos a ver ahora, una vez que lo explican es sencillo, ¿no? Ahí hemos estado en la Jornada Nacional del Derecho Civil, que todo muy linda, la verdad. Junto hemos tratado de obligación de crear sumas de video, por eso hemos visto mucho nosotros, pero ha estado muy bueno. Y bueno, después de una charla, uno de los conferencistas decía, que ha quedado varias veces, es más, dice que le pidió un psicólogo que no aprobaba las materias, que los mandados, que se y es conferencista, y él dice, lo que pasa es que me he dado cuenta que los libros, dice, son incomprensibles, dijo ahí, y las cosas son más fáciles, entonces dice, tienes que estudiar sociedades. Entonces te hablan de la acción, de la apuesta social, de las acciones. Él no sabe ni qué es una sociedad que habla de las acciones en esa época. Entonces, después se dio cuenta que una vez que saben lo que es una sociedad, que son personas que se unen, cuando entendió lo que es una acción. Todo eso de que los libros son incomprensibles. Yo de alguna manera también por eso comparto, porque no es tan difícil el tema, uno lo ve en los libros y se complica, y cuando va al ejercicio profesional, se da cuenta que es mucho más sencillo. No quiere decir que no haya que estudiar, pero sí que vamos a lo sencillo, ¿no? Lo que se entiende. Bueno, de esta bolilla vamos a ver la bolilla 9, la segunda parte es obligaciones divisibles, indivisibles, y ya enganchamos con la bolilla que sigue, que es las obligaciones solidarias. ¿Hacemos el de esto, profesor? Tengo que hacerlo, le voy a hacer, sí. La idea va a ser ahí en el pago, más que nada, poner definiciones, esas cosas. Nosotros no examinamos así, pero si alguna vez eventualmente tienen que mandar un libro de lo que fuera, el primer punto dice, vamos a empezar con el punto 3, ¿no? Obligaciones divisibles. Dice el método del Código Civil y Comercial. Es súper simple, lo que es colgado con el código nuevo. ¿Y cuál es el tema? Pero para ponernos en materia nomás. El tema, básicamente, nosotros tenemos la obligación, ¿verdad? La relación de obligación. Entonces tenemos que hay un acreedor que tiene el derecho de exigir el deudor, digamos, una determinada prestación. Esa es la definición de obligación, ya la sabemos, en el siglo XXIV. Entonces, cuando se empiezan a estudiar distintas vicisitudes, distintas situaciones que se pueden plantear, entonces, cuando vamos a analizar la obligación desde el punto de vista del objeto. Entonces, veamos una lupa aquí en la prestación. Entonces ahí se dice, bueno, por eso le da a hacer lo que se llama, y después en la de edad se dice el objeto puede ser divisible o puede ser indivisible. Entonces la idea lo hace así. Entonces el objeto divisible define cuál es la divisibilidad, que ya lo vamos a ver, cuál es el régimen jurídico en ese caso, después la indivisibilidad, cuál es el régimen jurídico, perfecto. Todo puesta la lupa en el objeto, ¿verdad? Después pasan, ponen la lupa ya, que esta es buena parte de cuando se estudia la clasificación, lo vemos en función del objeto. Después también se lo estudia en función de las personas. Entonces ya vemos, ponemos la lupa acá y la lupa acá. Y dice, bueno, acá hay un acreedor y un deudor, pero puede ser que haya muchos acreedores, un solo deudor, o que haya un solo acreedor y muchos deudores y muchos deudores. Lo más común es que haya muchos deudores, en realidad, un solo acreedor, que eso se llama obligación mancomunada, cuando hay más de un sujeto. Y mancomunada pasiva, si de este lado, mancomunada aquí.
Entonces, cuando la obligación es mancomunada, dicen el régimen jurídico, eso lo vamos a ver ahora también, puede ser o simplemente mancomunada o puede ser solidaria, ¿no? Son los dos regímenes jurídicos posibles. Y la simplemente mancomunada hay una diferencia si el objeto es divisible o si el objeto es indivisible. Esto define el régimen jurídico. Entonces, ustedes podrían tratar la obligación de simplemente mancomunada del objeto divisible y volvían a repetir lo que ya había dicho en el capítulo anterior del objeto divisible o indivisible cuando trata el objeto. Pero no decía nada distinto, sino que repetía sus conceptos. Es una explicación más anecdótica y útil, bueno, entonces, siempre que estudiamos esta bolilla, el primer punto, método de producción. ¿Cuál es lo que se le criticaba? Que había reiterado conceptos, porque el objeto divisible tiene un sistema y la obligación simplemente mancomunada del objeto divisible tiene el mismo régimen. Entonces no hacía falta duplicar. Entonces eso le cuestionaba. Entonces viendo el código civil nuevo, el código civil comercial, entonces ya puso orden. Entonces dijo, vamos a, en el parágrafo de la sección C, que creo que se llama, trata del objeto, ahí el punto trata del objeto divisible y indivisible, y da todo el régimen jurídico. El mismo régimen que daba 20, no hay cambio. Y después del parágrafo, en el siguiente trata de los sujetos. Dice, la obligación puede ser simplemente mancomunada, el objeto divisible o indivisible, y se rige por lo que ya dije, se remite para allá, ¿no? Bueno, eso es, entonces, ¿cuál es el método del código? El método es que ahora el Código Civil Comercial, a diferencia de Vélez, no repite los conceptos de la obligación divisible y indivisible, sino que directamente lo trata en el objeto, que es donde corresponde, y cuando trata de los sujetos, remite a ese régimen, no lo vuelve a desarrollar. Pero esto no lo preocupa tampoco, es simplemente porque está en el programa como detalle, ¿no? Bueno. Además hay un... bueno. Ahora sí empecemos con la clase. Nosotros la clase de hoy, en realidad, bueno, vamos a ver objeto divisible e indivisible, y lo vamos a estudiar, vamos a simplificar en realidad, y lo vamos a estudiar desde el lado del sujeto. Es el mismo régimen jurídico, pero lo vamos a estudiar como obligación divisible de mancomunada. ¿Por qué les digo esto? Porque la obligación de pequeños detalles ya marcamos. La obligación de objeto divisible, que es la que se puede fragmentar, vamos a ver cuándo es el que se. Y la indivisible la que no se puede fragmentar. Pero el tema es que la obligación singular, la que nosotros conocemos la definición, acreedor, deudor, prestación, ¿podría este deudor cumplir fraccionadamente la prestación si es una relación individual del acreedor y del deudor? Entonces, en vez de pagar todo junto, paga en parte. Este acreedor está obligado a aceptar o él tiene que interpretar su conformidad. No está obligado a aceptar. No está obligado porque el pago tiene que ser íntegro. Queda en parte del acreedor que acepta. Exactamente. Él puede decir, sí, también te acepto, pero si él dice que sí, él puede pagar. Si él dice que no, él puede rechazar el pago válidamente. Y eso es por el principio que ya lo han visto de que el pago tiene que ser íntegro. Entonces, en conclusión, el objeto divisible o indivisible importa cuando la obligación tiene más de un deudor. Ahí se aplica el régimen jurídico. Cuando la obligación es de un solo deudor, de un solo acreedor, es indistinto, porque siempre tiene que cumplir con todo, ¿no? Incluso hay un artículo del código que ahora le dice especialmente a eso, creo que es el 607.
tema del objeto en realidad importa en cuanto a los sujetos. Es el artículo de la divisible. No, divisible es por el 805. El 806, entonces. 806 es el 17. 805, ahí está. 805. Dice así, deudor y acreedor singular. O sea, es la definición del 724. Un deudor y un acreedor. Si hay un solo deudor y un solo acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Entonces, donde la importancia jurídica de que si el objeto es divisible, solo le va a importar si hay más de un deudor y más de un acreedor, ¿no? Si le llega a su estudio un asunto de un cliente que es un deudor y un acreedor, ustedes son abogados del deudor, es como que eso no tiene que venir a un país porque no le va a servir para resolver el caso. Se aplica como el pago íntegro de los principios del pago. Ahora, si su cliente ya es uno de los deudores y él quiere pagar, el doctor mira acá me está reclamando 120.000 pesos de deuda. Y yo quiero pagar, pero yo no sé si tengo que pagar un parto, pagar todo. Bueno, ahí lo van a asesorar ustedes. Pero ahí sí toma referencia porque sería objeto divisible, son más de un deudor, pero hay que ver qué derecho le asiste a su cliente, si tiene que pagar el parto, todo. Y a eso tienen que ustedes ver la naturaleza tiene que ver esa obligación con el régimen jurídico que se aplica. Entonces, saber la razonar para encuadrarlo, ¿no? El primer entonces vamos a ver las simplemente mancomunadas. Vamos a ver primero. Y siempre vamos a partir de la base de que porque es más simple y además que da más protección en realidad es que hay un acreedor y que son tres deudores, ¿no? Entonces tenemos el polo pasivo, tenemos más que un deudor, son tres corredores. Objeto divisible. Es que tiene un régimen jurídico determinado. Específico. La regla, hay una regla que como regla usted tiene que saber la otra regla, acá viene el otro régimen es objeto indivisible, que tiene un régimen jurídico específico, y luego tenemos las obligaciones solidarias, que tienen otro régimen específico. Entonces, en un caso de estudio donde hay mancomunión pasiva, tienen que saber que hay tres regímenes jurídicos posibles. El régimen jurídico que va a derivar si el objeto de esa obligación que ustedes tienen que analizar es divisible, ya tenemos un régimen jurídico. Si el objeto es indivisible, va a tener otro régimen jurídico. Y si la obligación es solidaria, va a tener otro régimen jurídico. ¿Cómo sería, para ubicarse? El principio general es que toda obligación es simplemente mancomunada. O dicho en otras palabras, la solidaridad, ahora vamos a hablar también de eso en el principio, es un régimen de excepción. Eso es lo primero que tienen que saber. La solidaridad tiene que estar expresamente determinada o en la ley, que hay algunos contratos que es un régimen de solidaridad, que ya lo vamos a ver bien en clase, o tiene
tiene que surgir del contrato que ustedes están analizando. Y la solidaridad es una herramienta que tiene para proteger el crédito, pero que está dentro de la autonomía de la voluntad, en el sentido que las partes pueden incorporar contratos. Entonces, en cualquier contrato, las partes pueden decir: estas obligaciones que asumen Juan y Pedro se van a regir por el sistema de la solidaridad. Entonces se le aplica. Pero si no está esa estipulación, no se le puede aplicar, ¿no? Entonces hay que leer. Entonces ustedes van a tener que, desde el asunto a su estudio, tendrán que ver el contrato, en el caso de que se haga contractual, a ver si hay solidaridad. Si no la hay, es simplemente no pongo nada. O tendrán que ver también la ley, que la vamos a ver en clase, en los pequeños del punto, de cuáles son los artículos donde la ley, el Código Civil, impone que el régimen es solidario. A veces el sistema de daño y perjuicio lo establece. Ya lo verán, se viene un retorno. Todo, sí. En el caso de un solo acreedor y los deudores aplican el principio del 808, más que, digamos, la deuda se parte, digamos, ya sea que han soltado. Bueno, es que va a depender, por eso, ustedes lo único que saben es que hay 3 deudores, no solo acreedores, y ahora tenemos que determinar cuál es el régimen que vamos a aplicar, que es un poco de la idea. Y para determinar el régimen hay ciertas reglas que hay que manejar. Lo primero es que la solidaridad tiene que estar expresamente establecida. Entonces, si alguna facultad del cual está establecida, se aplica ese régimen. Y punto, y solidaridad del objeto, porque la solidaridad se aplica en la obligación del objeto divisible o indivisible. El régimen no viene del objeto, sino de la ley del régimen de solidaridad. Ya vamos a ver en la clase que viene cuáles son las solidarias, ¿no? Sí. Al ser solidario no importa que sea difícil y invisible la total. Exactamente, no importa. Acá se lo ponen. Esta puede, digamos, esta puede ser, estas pueden ser, bueno, tengamos igual objeto invisible o indivisible. Digamos acá, esto es irrelevante. Por eso, a veces el libro dice cómo se clasifica. La obligación simplemente mancomunada es invisible o indivisible, que es como código. Las solidaridades pueden ser objeto divisible o indivisible. Correcto, puede ser objeto divisible o indivisible. Pero no cambie nada el régimen jurídico. El régimen jurídico depende del régimen de la solidaridad. Y ya eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero puede marcar. Sí. Pero bueno, no sé si entendí muy bien. Las obligaciones simplemente mancomunadas serían pasivas si hay un acreedor y varios deudores, y sería activa Sí, si hay un deudor y varios acreedores. Ahora, en el caso que pudiera haber varios acreedores y varios deudores, ¿podría darse una simplemente mancomunada? También. Las simplemente mancomunadas es cuando hay más sujetos de este lado o de este lado o de ambos. Y como ustedes, lo guardarán muchas veces los libros, si está del lado de acá, se va a llamar mancomunada activa. Si hay muchos de este lado, se va a llamar mancomunada pasiva. Y si hay muchos de los dos lados, se va a llamar mancomunada mixta. En la práctica, la que más importancia tiene es el lado pasivo, ¿no? Donde todos votan ahí. Y en la solidaridad, todo lo dije. En el libro, ustedes van a estudiar solidaridad activa, que es cuando hay más de un acreedor, y la solidaridad pasiva. La activa no la van a estudiar porque no hace falta, porque en realidad es un instituto que se aplica muchísimo cuando es pasivo, ¿no? Todos los ejemplos que pone la ley en caso de solidaridad son pasivos. Esa parte no va. Y es una reiteración del concepto. Como bien dice el doctor Pizarro, la solidaridad activa no tiene sentido utilizarla porque hay otras herramientas mucho mejores. En cambio, la pasiva es fundamental, es una herramienta que se usa muchísimo. Entonces no tiene sentido que ustedes pierdan tiempo en estudiar algo que no se usa. Yo creo que ese tiempo lo dediquen a estudiar bien la pasiva. Esa sí la van a usar, la van a aplicar. Pues ya lo vamos a ver bien en clases. Pero esa solidaridad mancomunada puede ser activa, pasiva o mixta. Ahora, tenemos que ver
Entonces ya hemos visto, tachamos, no es régimen solidario. Entonces desechamos la solidaridad porque no aparece en el contrato ni está previsto en la ley, en ese caso que dice. Entonces tenemos que ver qué régimen le aplico. Si el del objeto divisible o el del objeto indivisible. Y ahí Pérez fue muy preciso en eso, y muy sabio también, y se apartó del código de Francia, el código de Napoleón, porque el código de Napoleón decía que cada vez si algo era divisible o indivisible, había que era una divisibilidad intelectual, que había que ir no a la cosa. Si yo veo un auto, no tengo que ver el auto, sino el derecho que yo me transmitía, y base al derecho. Bueno, en definitiva, el derecho siempre sea flaco, es invisible. Entonces, después generó un libro que se llama El imbricado, el laberinto de la obligación divisible o indivisible. Bueno, toda esa cuestión del derecho francés a nosotros quedó al margen, porque Weber dijo: no, voy a aplicar el concepto de divisibilidad natural. O sea, vamos a ver la cosa en sí misma. Entonces, si la cosa en sí misma, por eso hay que aplicar el sentido común en ese caso. Entonces, si la cosa se puede dividir de modo tal que cada porción conserve las propiedades del total, va a ser divisible. Si no se puede, no. Es un concepto, siempre lo digo en clase, cuando estudiaban física o en secundario, de lo que es la molécula. La molécula es la misma porción que puede dividir la materia, pero que conserva las propiedades de la materia. O sea, la molécula de agua sigue siendo agua. Si yo divido más allá, ya tengo hidrógeno y oxígeno, que ya son cosas distintas. Bueno, ese mismo concepto físico se aplica acá. Entonces, ¿Deben hablar de divisibilidad física o material? esa es físico-material. Entonces yo no quiero la materialidad del objeto. Entonces, por ejemplo, el cliente de ustedes tiene que entregar el auto. Ese fue el compromiso que se les mandaron. El auto son 3 deudores, ¿no? El auto, ¿cómo debe ser? ¿Divisible o indivisible? Indivisible, porque entonces yo le dije que guardabarlo, ya son repuestos, ya no es auto, es indivisible. Si él te decía, tengo que entregar, por ejemplo, 1000 kilos de azúcar, una tonelada de azúcar, ¿será divisible o indivisible? ¿Divisible o indivisible? Divisible, bien. Si tiene que entregar dinero, divisible. Bueno, ese razonamiento es el que tiene que hacer cuando llegue un caso, y ahí van a tener un régimen jurídico que van a aplicar. Bueno, ahora hay una pequeña complicación, pequeño detalle, es que a la indivisibilidad material, esta se le agregó un tema de la utilidad jurídica o económica. Por ejemplo, el cliente de ustedes tiene un terreno de 10 por 30 y quiere ser un caso de condominio, entonces quiere su parte, quiere que dividir. ¿Se podrá dividir un terreno? Sí. El terreno es divisible totalmente, pero hay un concepto económico que está puesto en el código y es salvo que haga antieconómico su uso. Y en los terrenos, la municipalidad tiene Tucumán, por lo menos en San Miguel, tiene una medida mínima para los terrenos que es 10 por 30. Entonces, más allá de 10 por 30, yo no puedo dividir en 2 lotes de 5 por 30. Eso no me la puedo acatar. La única opción ahí es subdividir en propiedad horizontal, que si es otra cosa, lo que después real. Es un edificio y departamento, cada uno con una independiente. Y con superficies comunes, todo régimen distinto. Entonces, a la divisibilidad material, lo único que usted habría que agregarle, que se da solo en los casos de inmuebles, es que esté permitido legalmente la división a los clientes que conserven la actividad económica. En materia de terreno, si el inmueble, ustedes tienen estudio, es un inmueble de la ciudad de San Miguel de Tucumán, tendrán que al código ver cuánto es la unidad mínima, que es 10 por 30. Creo que en Yerbabuena, en algunos sectores, un poquito más grande.
Si es una finca, por ejemplo, si es una caña de finca, de caña de azúcar, tiene dedicación ambiental y ahí está la unidad económica. La unidad económica es 8 hectáreas, no sé qué cantidad, o si es ciclo, tiene también otra cantidad, porque menos que eso no es rentable producir, entonces no se permite fraccionar en menos que eso. Bueno, tenemos el alternador que nos trata de IPSI. Ahora viene, y es súper fácil, ¿cuál es el régimen jurídico que se aplica? Y el régimen jurídico que se aplica cuando el objeto es divisible se llama, bien fácil, fraccionamiento. Es un régimen de fraccionamiento de los efectos. Fraccionamiento. Sí, que se fraccionan los efectos jurídicos. Y hay efectos jurídicos que tienen que ver con el objeto, con el pago, otro tiene que ver con el sujeto, todo se fracciona. Entonces, por ejemplo, vamos a ver desde el punto de vista del derecho de pagar. Esa es la cumplibilidad, del derecho de pagar. Eso significa que cada deudor tiene el derecho de pagar su parte, no el total. Entonces el objeto divisible se fracciona en tantas partes como deudores hacen. Entonces este vínculo jurídico como que se dividió, se ramificó así en tres deudores, y cada deudor está obligado solo por su parte de la deuda frente al acreedor. ¿Cómo se distingue cuál es su parte de la deuda? Habrá que ir al contrato, si el contrato se dijo algo. Si ahí se dijo, bueno, se está haciendo. Si no se dijo nada, parten iguales. Entonces vemos que el acreedor tira de un bracito y va a venir este deudor. Tira del otro y viene pero son cada uno distintos, ¿no? Es como si fueran tres obligaciones distintas. Esa es la idea mental, ¿no? Son tres obligaciones distintas. Vamos a ver por qué decimos cómo, no, que son tres obligaciones distintas. Entonces, y lo vamos a analizar en los mismos puntos. El derecho de pagar la cumplibilidad. O sea, este deudor tiene derecho de pagar solo su parte. Supongamos que la deuda sea de 120.000 pesos. Entonces este deudor puede pagar 40.000 pesos. Y si paga 40.000 pesos, que es su tercera parte, este acreedor está obligado a recibirla, se libera. Entonces tiene el vínculo para él. En cuanto a la exigibilidad, esto es del lado del deudor, el derecho de cumplir de la obligación tiene derecho a pagar. Del lado del acreedor, también se el tiempo de pago, es exigible, pero solo puede exigir la parte. Solo lo puede exigir 40.000 pesos. Entonces, si el cliente se llegó al estudio, tiene una carta de documento que el acreedor le exige 120.000, y ustedes analizan, si no es solidario, son tres deudores, es objeto divisible, no tienen derecho a pagar 120.000, tienen que pagar solo 40.000. Y ya tienen para completar la carta, para consignar lo que fuera, tienen su respaldo legal, digamos, ¿no? Del asesoramiento. Bien, solo la parte. Después, con respecto a si hay culpa del deudor, del incumplimiento de la obligación, bueno, esa culpa solo corresponderá a cada deudor. Notemos, si este deudor incumple la obligación, entonces el deudor después le reclama daños y perjuicios que serán los intereses para el cambio. Bueno, solo él debe esos intereses, los otros no, porque esto está fraccionado como si fuese independiente. Entonces, ¿por qué es la culpa? Vamos a poner atrás de la segunda. Vamos a analizarlo de manera. El pago se fracciona, ¿verdad? Después tenemos la exigibilidad, se fracciona.
deudor se fracciona. Luego tenemos la culpa. Si hay culpa del deudor en el incumplimiento, también se fracciona. Cada deudor será responsable por su culpa. No se pasa que se lo trata de los demás. Después la prescripción. Al llegar el tiempo de pago, y una vez que el tiempo de pago empieza con un plazo, que no se prepara la prescripción de la acción. Este es el índice inicial de la exigibilidad. Y hay modo de suspender la prescripción, que es por ejemplo con el carta documento. Entonces el acreedor se está por cumplir el plazo, que en este caso sería un plazo quizás de 5 años, digamos, o menos. Después vamos a ver bien en prescripción. Entonces él le manda una carta documento a este deudor y a este deudor, intimándolo a pagar, y con eso suspende el plazo de prescripción. Cada vez que el tiempo se computa, se suspende por 6 meses. Y después de 6 meses se reinicia el plazo. Entonces ahí, con 6 meses hay de suspensión. Pero este no recibió la carta documento. Bueno, esos efectos no se propagan. Es decir, cada deudor tiene que ser intimado. Y respecto del que fue intimado, se puede hacer la suspensión de la prescripción. Con el que no lo fue, no surge efecto. Entonces, si son, en el caso del estudio, que le llega al estudio, son 3 hermanos, y 2 han sido van los 3 juntos, 2 han sido intimados y 1 no, bueno, quizás por ese que no ha ido, pueda estar muy cerquita de cumplirse la prescripción, porque no surgió efectos. Para él, la carta de documento que mandó los hermanos. Si es obligación, y si de objeto divisible. Si le llegase a llegar, o sea, un día tarde la carta de documento, ya pierde, digamos, el plazo ese. Claro, si llega, porque la carta de documento suspende el plazo. Sí. Entonces, el plazo cuando le llega ya está fenecido, ya chao, ya no suspende nada. Tiene que llegar antes que el día del vencimiento. Profe, y si uno de los deudores se libera, ya no le corresponde, ¿no? Y si se libera, ya el enriquecimiento es efectivo. Claro, no. Exactamente. Si le manda una carta de documento que ya pagó, hay que contestar que ya no corresponde, ya está pagado. ¿No? ¿Y qué hace para interrumpir el plazo? Esto lo vamos a tener en la ley 11. Hay 2 formas de. El plazo empieza a correr cuando es exigible la obligación, y hay algunos métodos que están previstos que suspenden, y hay otros que interrumpen. La diferencia es que la suspensión es como el sentido lo dice, el plazo viene corriendo, se suspende Y vuelve de vuelta a y empezar. después vuelve a arrancar como una pausa. En cambio, la interrupción es como rebobinar, el poder hacer o el vuelvo. Ese de procesar. Muchas gracias. Excelente. Entonces, se interrumpe. Bueno, ¿cómo se interrumpe? Ya lo vamos a ver bien acá. Hay supuestos de suspensión, que es, por ejemplo, el periodo de mediación, la carta de documento, que se usa mucho. Esa carta de mediación, por ejemplo, cuando hay, he visto por ahí un día que hacía por daños patrimoniales, le llevaban una cédula de mediación para una parte, por ejemplo. Sí, la mediación es ahora un mecanismo obligatorio, previo a la demanda judicial, y uno de los efectos tiene que suspende el plazo de prescripción. Está hecho conforme al sistema de Buenos Aires, entonces la suspensión tiene sus cosas que ya vamos a ver en detalle. Y otra cuestión que interrumpe la prescripción es la demanda judicial, por ejemplo. Esa demanda interrumpe la prescripción, o sea, todo eso. Bien. Entonces tenemos la necesidad de la culpa de la prescripción. Bueno, después también se estudia las cosas juzgadas. Es decir, ¿qué cosas juzgadas? Es que este acreedor inició juicio contra obtuvo una sentencia favorable, entonces después se dirige a este otro directamente a ejecutar la sentencia. Ya tengo sentencia, tengo que pagar, pero este deudor no parte, ¿no? Bueno, de todas maneras, como acá está todo
fraccionado, este juicio que le hizo este deudor solo tiene efecto con respecto a ese deudor, no se fracciona por efecto. Bueno, digamos que con estos 1, 2, 3, 4, 5, con estos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, en estas 5 cuestiones es como que la deuda, los efectos se fraccionan. Y cada fortaleza es solamente oponiendo entre este acreedor y el deudor específico al cual le reclama el pago o mandó el documento o hizo el juicio. Todos los demás quedan al margen. Entonces, es como que la idea mental, es decir, si son las obligaciones del objeto divisible y hay 3 deudores, es como que hay 3 obligaciones, en realidad es como si fueran 3 obligaciones independientes, donde cada deudor está obligado por su parte nomás respecto a ese acreedor. Y cada uno va a seguir su suerte con total autonomía de lo que le pasa a los otros. Lo único que sí es que se dice que es como si fueran 3 obligaciones independientes, no que son 3 obligaciones independientes. ¿Y cuál es la diferencia? Porque acá está el acreedor, bueno, este responde bien, deudor, entonces se hace como este ramillete, este vínculo se divide sin interés. ¿Tienen una causa única? Exactamente. Entonces están todas anudadas por la misma causa. Porque es, en realidad es una sola obligación, pero como que se le enmendó, que se abrió en 3. Pero la causa sigue siendo única, entonces como que está anulada, pero es el ramillete y un nudito que es la causa. Entonces, si esta causa es nula, acá es para todos. ¿Entienden? Acá es para todos. Eso es lo único que lo hace, es lo único que lo mantiene unido a los 3 deudores, es la causa, ¿no? De la obligación. Todo lo demás, los efectos, se van totalmente independientes. Bueno. Eso es objeto divisible. Los efectos se fraccionan de manera independiente. Se fraccionan de manera independiente. Vamos a ver los artículos para que a ver si de alguno se queda. 808 y 809. Vamos a ver acá. Dice 805. El concepto de la obligación divisible. Obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Entonces es como una relación del ámbito que dice susceptible de cumplimiento parcial. Ahora, ¿cuándo es susceptible de cumplimiento parcial? Es un criterio natural, de ver la naturaleza, la materialidad de la prestación. Si se puede cumplir por sentido común de manera parcial, de modo tal que cada uno de sus propiedades, es divisible. Acá está la definición de cuándo es divisible. La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. Acá está un poco explicado eso. 806. Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. El tema de la molécula, que es la mínima porción de la materia que conserva las propiedades de la materia. O sea, esto es sentido común, que lo tienen que razonar ustedes los otros. Y después, y el B, que es lo que yo les comentaba, no quedar afectado significativamente el valor de objetos ni ser económico su uso y goce por efecto de la división. Esto está de alguna manera reglamentado, sobre todo en materia de inmuebles. La unidad económica, la mínima, decía 10 por 30, la unidad económica de 7 fincas, etc. Entonces no van a tener mayores dificultades. Después el 807 es que decir, si hay un solo deudor y un solo acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible. Entonces es como que todo este tema del objeto y del régimen jurídico que voy a aplicar en función del objeto, solo va a tener sentido si tiene más de un deudor, en la parte pasiva, por lo más de un acreedor de activa, pero en la práctica es la parte pasiva que más importa.
cliente que llega al estudio, a ustedes un solo deudor, un solo acreedor, todas estas disposiciones no tienen sentido que lo vean. Esto le va a servir si son dos, ¿no? Y ahí sí tiene que ver cómo resolver. Después el principio de división. Este es el principio de fraccionamiento, que se llama el código. Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales, como acreedores o deudores haya, siempre que el título no determine proporciones distintas. ¿Ese sería el 808? Es el 808 que mencionaba la compañera. Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Cada una es distinta. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por insolvencia de los demás. Eso es lo que pasó con el atrás. Creo que eran 6, faltaba un insolvente. Esto es fundamental. La insolvencia. Sí, la cláusula penal no va. Y la cláusula penal solo se va a aplicar al deudor que fue y la parte proporcional, ¿no? Son cada prestación independiente. Entonces, este acreedor tiene 40.000, 40.000, 40.000. Este va y paga. Este no paga y hace un juicio. Y este en quiebra. Entonces, el acreedor dice que estos 80.000 que no lo puedo cobrar, quiero que vos pague 20 y 20. Eso no funciona porque la obligación de objeto es divisible, cada uno son independientes y la insolvencia de cada deudor la tendrá que soportar el acreedor, pero no se traslada con deudores. Está poniendo el derecho al reintegro, que es el 810. El derecho al reintegro es una situación excepcional. Esto lo vamos a pasar porque va a complicar. Porque el derecho al reintegro será si cada uno tiene que pagar su parte y se niega a poner su parte, el reintegro el otro si ya pagó la parte que a él le correspondía. Eso es lo natural en el derecho del objeto divisible. En la obligación del objeto indivisible, o en la solidaridad, si pasa, ya van a ver, el deudor pague todo, cuando le corresponde una parte, entonces ese deudor después tiene el derecho, el otro deudor, a pedir una contribución, una participación. Entonces surge una relación. Por acá no surge ninguna porque se agota, cada uno paga su parte. Lo que dice el 810 es que pasa si este deudor paga de más por error. Entonces, bueno, lo tiene que pagar para la familia, como yo pago 60.000. Entonces tiene una acción para pedirle a los codeudores la parte, pues si no ven el requerimiento sin causa. Por eso lo dejé lo pondré después al final, para que no lo complique tampoco, que tiene más que ver con las reglas de pago indebido que con o sea, esas soluciones no son de acá, sino son aplicaciones del requerimiento sin causa de pago indebido. Ahí complica el pagar mal pagadores. Bueno, y después dice que si la obligación divisible es además solidaria, se aplica la obligación de la obligación solidaria. Entonces, en síntesis, no es difícil este tema. Esto del objeto divisible, materialmente que sea divisible, que sea prestación de cumplimiento parcial, que cada parte conserve la propiedad del todo, es divisible. Fraccionamiento, se divide, cada uno paga su parte. Puede pagar, solo tiene derecho a pagar los 40.000 pesos de su parte, el acreedor solo le puede exigir los 40.000. Si hay culpa del incumplimiento, solo él será responsable de su culpa y solo él tendrá que pagarla, no los otros codeudores. Si se interrumpe, si se suspende o interrumpe la previsión, solo respecto de los casos que haya pasado, no de los otros codeudores. Si hay sentencia, la sentencia solo se aplica a él, no a los demás codeudores. Y la insolvencia de él o de los codeudores, que en la de él, no se traslada a los codeudores y la de los codeudores a él. La tendrá que soportar el acreedor. Eso es obligación divisible de todos los ciudadanos. Ahora vamos a ver el objeto invisible. Que se construye a la inversa. Digamos, el concepto invisible
indivisible se construye por oposición al concepto de divisibilidad. Entonces, si la prestación no es susceptible de punto parcial, porque materialmente no se puede fraccionar, va a ser el objeto indivisible. Entonces nos fijamos en la materialidad del objeto y ahí lo definimos. Si yo tengo que tener un caballo, va a ser indivisible, porque ¿no? O sea, si yo el otro objeto, el deudor, tengo que tener un caballo, indivisible. Si un auto, indivisible. Si un libro, indivisible. Después se dice, puede ser también, acá hay algunos matices, primero lo material. Lo segundo es que si la obligación es indivisible, materialmente indivisible, yo por acuerdo de partes no le puedo dar un tratamiento como indivisible, porque la voluntad no puede ir contra la naturaleza de las cosas. O sea, si el caballo es invisible, yo no puedo pactarlo o dividirlo y ya para dejar es un caballo. Eso no se puede. Pero sí se puede ser revés. Tratar de una obligación indivisible, una obligación divisible, como si fuera indivisible. Entonces, a ver, el inciso del artículo que viene, le dice, la indivisibilidad puede ser material, que es lo que hemos visto, puede ser convencional o legal. Es decir, que es cuando las partes han dicho esta obligación va a ser indivisible, aunque el objeto en sí mismo sea divisible. Porque las partes están diciendo que queda vigente el régimen jurídico. O que la ley lo diga. Esto implica algunas cuestiones indivisibles. Entonces la indivisibilidad puede ser lo material, que es la que ya hemos visto, puede ser convencional o puede ser legal. ¿Cuál es el efecto jurídico? ¿Cuál es el régimen que se aplica acá? En el otro hemos dicho el principio de fraccionamiento o el principio de división. Acá el nombre de los autores se llama propagación. Es como que los efectos se propagan. Propagación. El principio de propagación. El principio de propagación. Pues todos los efectos jurídicos se van a propagar como si por igual a todos los codeudores. Volviendo al ejemplo que es un acreedor, tres deudores, es como que el principio de propagación dice que todos los efectos jurídicos se propagan a los tres. Como si fuese de vuelta solo uno. Pero lo que tiene el régimen en estos puntos, en estos 6 puntos, es que en algunos se propaga y en otros, en algunos se aplica la propagación y en otros se aplica el fraccionamiento. Entonces, y después de la solidaridad, lo que voy anticipando, todo se propaga, el tercer régimen. Entonces, como tú puedes tener un cuadrito, como que sea el cuadro así, entonces acá vamos a tener objeto divisible, acá vamos a tener régimen divisible, y acá vamos a tener solidaridad. Y acá tenemos los 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estos 6 ítems que son raros. Entonces, la divisibilidad, ¿qué fácil? Mira, acá, el fraccionamiento pone todo esto se fracciona. Este es fraccionamiento. Acá es propagación. Acá se propaga, se propaga, se propaga, se propaga, se propaga y se propaga. Los 6 se propagan. En cambio acá, algunos se propagan, otros se fraccionan, algunos. Es la clave, ¿cuál es cuál? Y ya tienen el esquema, y eso no se pasa. Tienen que saber. Principio de división, principio de propagación de efectos, el régimen jurídico, en el objeto divisible, todo lo que es el fraccionamiento, se aplica todo,
se propagan todos, y en los objetos indivisibles, algunas cosas se fraccionan y otras cosas se propagan. ¿Cuál es la idea que circula? Porque organiza. La idea que circula es que hay un alrededor y hay tres deudores. Y el régimen es de solidaridad. Cuando es solidaridad, se dice que hay un interés asociativo de deudores que están vinculados, y hay está puesto en el código, pero hay una presunción que dice que cada deudor actúa como representante del otro deudor. Entonces eso justifica la propagación de los efectos. Esto lo vamos a ver en la clase que sí. Entonces, se propagan los efectos porque hay un interés asociativo entre los deudores. Entonces, si uno, la cosa es divisible o divisible. Entonces, son tres deudores que en forma solidaria se obligan a tener un caballo a este señor. Es invisible, pero no importa, porque es solidaria y se pactó la solidaridad. Entonces el caballo se muere porque este no lo cuida. Entonces este acreedor va a tener derecho de exigir, pero está mal, el conocimiento colectivamente peculiar de los caballos, más los daños y perjuicios. Pero va a poder reclamar a este, a los tres. Porque se trata de la base que este actuó por sí y en representación de estos otros dos también. Entonces lo obliga a todo. Si esto designa cada documento suspendiendo la ejecución, también los efectos van para él y para este otro, ¿no? Ese principio de cosa acá es el principio asociativo. Esta es la solidaridad. En cambio, el objeto indivisible, en realidad es como que el objeto, digamos que este sería el objeto, y acá está deudor. Se dice, acá no hay un interés asociativo de deudores. No hay un interés asociativo. El único vínculo que tienen ellos es porque están unidos por un objeto. Y este objeto que es invisible es el que los une. Pero no es más que la naturaleza del objeto. Entonces, en base a eso, le dan algunas soluciones, que algunas tienen su lógica y otras no. Entonces, vamos por partes. El pago. O sea, llega el tiempo de pago y este deudor tiene que cumplir. Bueno, para cumplir, como el pago tiene que ver con las prestaciones, y las prestaciones indivisibles, es como que acá se propagan los efectos. ¿En qué sentido? Este deudor no puede cumplir una parte solamente, tiene que cumplir con todo. Pero eso viene porque el objeto es indivisible. O sea, no hay forma que no pueda cumplir sino con el todo. Entonces, lo que tiene que ver con el objeto es como que se propaga. Visto del otro lado, llega el tiempo al pago. Y este acreedor exige. Entonces, le exige a este o a los tres. Para cualquiera que le exija, no le puede exigir una parte, porque el objeto es uno solo y divisible. Entonces, le exige el total. A cualquiera de los tres le exige el total. Entonces, también la exigibilidad se propaga los efectos. Ahora la culpa. Este caballo se muere por culpa de este deudor. Entonces, bueno, acá pasan algunas cuestiones interesantes. Se da este supuesto de que si el objeto, entonces ya no existe el objeto como el objeto indivisible, porque hay un caballo que es muy real. Vamos a ponerlo para no complicarle de forma esa cosa. Por culpa de este deudor, el animal sufre una lesión. No se muere, sigue estando animal. Pero, como cuestión de la lesión que tiene, no puede correr el premio, la carrera que estaba prevista, pero se va a poder correr el siguiente, con esta no. Entonces, este acreedor le puede exigir el caballo a cualquiera de los tres, porque se propaga. Pero los daños ocasionados por culpa de que el caballo no va a poder, por culpa de ese deudor, y que hace que no pueda participar en premio, que
fracción. Fue baja su fracción. Otra pregunta, profe, antes de que siga. Por ejemplo, el acreedor exige al deudor, a los tres deudores, por ejemplo, el pago del caballo, en este caso. Sí. Uno paga porque no quiere deber, paga. Los otros dos están en la obligación de dar. El caballo no puede pagar si no tiene el caballo. Por eso, si paga es porque tiene el Bueno. caballo y extingue la deuda para todos. Claro, pero el que paga puede reclamarle a los otros dos la otra parte, digamos. Exactamente. Ahí Sí, vamos. sí. Está muy bien. Eso es lo que comentaba, ya lo vamos a ver. Bien. Paga cualquiera, los precios no son el caballo. Cualquiera le puede entregar y cualquiera que le entrega cumple con el acreedor y extingue la obligación para los tres. Entonces hay que tiene un caballo, tiene una acción de contribución, nace una acción de contribución que está regulada para que los otros dos, ya el caballo no, porque ya lo han entregado, sí la parte que correspondía a cada uno de ellos, que se da en el, depende de cómo sea el acuerdo interno que hayan tenido. Pero no es que yo cumplo y yo me perjudico porque yo soy el que cumplí, los otros que no han cumplido quedan de no. El esfuerzo es compartido, estamos obligados a entregar el caballo. Entonces, si yo puse la plata para comprar el producto del caballo, me tendrán que dar el tercio cada uno de lo que costó ese caballo. Más lo que costó el flete, lo que costó. Eso se llama una relación de contribución. Bien. Ahora, cuando hablamos de insolvencia, ¿qué pasa con la insolvencia? Esta es una situación de yo. Me confundo también los libros porque la respuesta es que la insolvencia, en estos casos, se fracciona. ¿Verdad? Se fracciona. O sea, si este deudor es insolvente, bueno, listo, se facilita la actividad. En realidad, es difícil a veces pensar en insolvencia en estos casos porque es la obligación de llevar una cosa de objeto indivisible. Entonces, si la cosa de objeto indivisible está, el acreedor le exige que la tenga, y que la tenga le paga y él queda liberado. No la tiene ningún. Entonces, el insolvente no puede mucho. Pero bueno, si eventualmente, pongamos el caso de que el caballo está, le entregan el caballo por los daños y perjuicios derivados por la culpa de este y este es de insolvencia, bueno, esa insolvencia no se traslada, o sea, esa insolvencia debe ser soportada por el acreedor, no por dar los daños y perjuicios, pero no puede trasladarle a los otros acreedores, a los otros poderosos, ¿no? Es la obligación porque el objeto indivisible, porque la idea es que no hay interés asociativo entre estos deudores, solamente están unidos por las cosas que están común. El ejemplo más típico de esto, en realidad, es algo derivado de un hecho ilícito, un accidente que quedan vinculados, o quizás que fallece el deudor y van los sucesores. ¿Y qué pasa en el caso de que uno de los deudores actúe con fraude y los otros deudores no? No tiene la culpa. Claro, con fraude en el sentido de Claro. De mala fe. Claro, que actuó de mala fe. bueno, si actúa de mala fe, bueno, en realidad, si actúa de mala fe y esconde la cosa común, como que la hace, por ejemplo, porque hay un detalle también que pasa, y es que la obligación de objeto indivisible es que el objeto sea indivisible. Bueno, si el objeto desaparece, ya se cambia por pagar el cumplimiento pecuniario, que sea una suma de dinero y que sea divisible. Entonces se aplica el fraccionamiento. Entonces, por ejemplo, el caballo fue escondido de mala fe, en fraude, se simuló con alguien lo embargaba el caballo, se lo secuestraba para no cumplir. De todas maneras, como eso no es imposibilidad imputable de pago, porque la obligación es obligatoria, entonces el saldo que haya caso fortuito, definitivo, permanente, que no sea de pago. Entonces, aunque haya pasado el fraude, lo mismo van a estar obligados a entregarle el equivalente pecuniario del animal. Entonces,
cada uno le entregará su parte. Si después el acreedor quedará satisfecho. Ahora, si el acreedor se da cuenta que el caballo en realidad sí está y que ha sido por fraude sacado, podrá tener acciones legales contra ese deudor para que se le simule el fraude y le entreguen el caballo. Todos los daños y perjuicios ocasionados por todo eso va a ser solo responsabilidad de ese deudor, no de los otros porque no se trasladan. Bueno, después las cosas entonces acá se fracciona. Con respecto a la cosa juzgada, también vamos a poner que se fracciona. La cosa juzgada en realidad tiene principios propios del derecho procesal, ¿no? Donde toda parte tiene que participar del juicio para que la sentencia le haga efecto, patrón. Bueno, y la prescripción, acá con la prescripción, en el Código de Leyes, en un artículo, el 688, que es un código, que decía que la prescripción lo pagaban los efectos. Y acá lo pagan los efectos. Entonces, y era muy criticada esa disposición porque dice, ¿por qué? Si este le quiere hacer una carta documento, va a suspender para todo y no solo para este. Si acá no hay interés asociativo, justifique. Todos los autores decían eso. Bueno, llegó el Código Nuevo de Velo, el Código Civil Comercial, y el Código Civil Comercial tiene el mismo artículo que tenía el Código Civil, que también propaga los efectos. Así que quedó ahí y como que, no sé si cambió el criterio o qué, pero hay que resolverse cuestiones que igual vamos a pasar en la responsabilidad civil, que era la unificación de los órganos necesarios. Llegó la unificación, llegó el Código Nuevo, y la verdad es que no se unifican, al contrario, se separan mejor, se separan con más nitidez las dos órbitas, y con razón, ¿no? Se tiene razón y tienen los autores. Pero todo lo construyó siempre, cuando llegó el momento de la verdad, no era tan así. Bueno, acá pasó algo así. La prescripción tiene un encaje en el concepto general, pero la prescripción no paga los efectos. Entonces, en conclusión, la cuestión sería que todo lo que tiene que ver con el objeto que es exigible va a propagar. Entonces, la exigibilidad del pago propaga los efectos. Todo lo que tiene que ver con las personas, como ser la insolvencia, como puede ser la culpa y la fracción. Entonces era que común. Y la única excepción que no encaja en eso es la prescripción, porque la prescripción tiene que ver con la situación personal de que alguno haya recibido su carta de documento, por ejemplo, de suspensión de la prescripción, pero esa propaga todo. Entonces esa es la excepción. Entonces regla, lo que tiene que ver con el objeto va a propagar los efectos, lo que tiene que ver con las personas fraccionan, salvo la interrupción o suspensión de la prescripción que tiene que ver con las personas, lo que propaga. Ese es el esquema de esto. Y la última cuestión, la vamos a ver acá. Por ejemplo, el 8.19 que dice la mora de uno de los deudores o uno de los acreedores y la falta de cuestiones que nosotros de otros no perjudican a los demás. O sea que todo lo que tiene que ver con la culpa, cada uno se hace cargo. Y después viene el tema de la contribución, que es la relación esta que se da entre los dos deudores, es decir, que si uno de los deudores paga los deudores de la deuda, por realiza gastos del común y derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que es vertido cuando alcance que se notifica. Habla de la contribución del valor, porque toda la cosa ya fue entregada y no es para darse de las cosas que es invisible, para dar el valor equivalente al tercio de las cosas que
Y hay una relación también que se llama de participación, porque puede darse el supuesto que se puede haber declarado, o sea, que se activa, que es el 3 acreedores y 1 deudor. Entonces, en este caso, el acreedor que recibe tiene que participar de los otros acreedores de su parte. De todas maneras, para mí, por la experiencia que lo veré después, es muy importante el lado pasivo, porque eso genera problemas, genera mucha frustración. El lado activo puede darse eventualmente, pero la puede sacar llegado el momento. Pero ustedes deben que ustedes refieren al activo, porque si no, parece es como trasladable, es como que se replica una cosa con la otra. Pero uno empieza a replicar una cosa con la otra y la tercera vez que replica se nos hace una ensalada en la cabeza y no somos cuál y cuál. Entonces nos manejemos con la pasiva. 3 deudores y un acreedor, entonces ahí hay relación de contribución. Si activa va a ser de participación. Pero esa, como les digo, si saben esto, lo van a sacar lo otro. Entonces aprendamos esto primero mejor. Y la otra cuestión que tiene, a ver si está para poner un artículo. ¿Cómo se habla de participación? ¿Cómo? El artículo de participación. 821. 821. Bien. Quiero ver si hay algún otro artículo que lo complica. Participación. La participación es para los acreedores. Prescripción extintiva es el 822, que yo le decía que la anomalía era el 688. La prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. Y la interrupción y la suspensión del curso de la prescripción se rigen por lo dispuesto en el título sexto. En el título sexto nos habla de que se propagan los efectos de la prescripción. Y otro detalle más para que lo entiendan, dice normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones admisibles. ¿De dónde viene esto? Esto viene de que tenemos tres regímenes jurídicos. Tenemos el objeto divisible, tenemos objeto indivisible y tenemos el régimen de solidaridad. Estas son las tres posibilidades que tenemos. Pero acá, cuando vemos acá vemos que la indivisibilidad puede ser material, que no hay problema, puede ser legal, que no hay problema, pero puede ser convencional. Es decir, las partes son lo que pueden decir, esta obligación que tiene una prestación que es divisible, le vamos a aplicar el régimen jurídico, no del objeto indivisible, sino le vamos a aplicar el régimen jurídico del objeto indivisible, que tratamos como objeto indivisible. Entonces, muchos autores, incluso el doctor Guaya, decían, si las partes deciden, la idea es que en la obligación solidaria hay un interés común entre los tres deudores. En la obligación de objeto indivisible es como que los deudores ya ni se conozcan y solo están vinculados con un objeto común que puede haber sido falleció el titular y ellos son los tres sucesores. Pero no hay principio de participación. Ahora, si se da el supuesto que tres deudores de una cosa divisible la deciden tratar como indivisible, está reflejando que hay una unidad, que hay una identidad entre ellos, una comunidad de interés entre ellos, que deciden aplicar el régimen. Entonces, decía el doctor Valle, y la vez actual que eso en realidad decía,
hay que verse que ellos han decidido aplicar el régimen de la solidaridad, ¿no? Cuando los deudores deciden aplicar el régimen de tratar una cosa que es divisible como indivisible, en realidad está diciendo que hay un interés asociativo que está vinculado y eso justificaría tratarlo bajo el régimen de la solidaridad. Había otros autores de esos que dicen no, lo que ellos están diciendo es otra cosa, no es que vamos a salir del régimen jurídico pero no que vamos a aplicar este régimen jurídico, sino que vamos a aplicar este otro, el de la indivisibilidad. Por el momento que hay diferencia, acá todo se fracciona, acá todo se propaga, acá algo sí y algo no. Entonces que las partes deciden no aplicar este régimen, aplicar este. Gran discusión. Viene el Código Civil Comercial y estableció, le dio la razón, no le dio la razón, sino que digamos, se tomó la posición del TRI de que se puede pactar la indivisibilidad convencional y que el régimen jurídico que se aplica es el de la indivisibilidad, no el de la solidaridad. Y como forma de cerrar, dice, bueno, si hay algo, si el principio queda algo en medio, subsidiariamente se aplica la régimen de solidaridad. Pero esencialmente, yo puedo pactar la obligación de objeto divisible se aplica bajo este régimen jurídico y eso es totalmente claro, ¿no? Y bueno, creo que no queda nada más en el tintero. Y lo último, que ya no les molesto más, que no va a ser caso nuestro por menos, pero por ahí, si alguna pregunta de examen, de otro tipo de examen, le pueden preguntar qué es la indivisibilidad impropia. Entonces, como que hay como que darme el pie, porque esto es la indivisibilidad. Objeto indivisible es la indivisibilidad impropia. 824. Está regulada en el 824. ¿Qué dice así? La disposición de este parágrafo se aplica a las obligaciones por cumplimiento, solo puede ser exigido por todos los actores en conjunto o realizado por todos los actores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno de esos poderes pagar el nivel. Traduciéndolo, el caso típico es la liquidación. Son dos propietarios que venden el inmueble a un cliente de ustedes, está el boleto y ustedes después no le hacen la escritura, los consultan ustedes, entonces ustedes van a hacer el juicio de escrituración o previamente lo última para que la escritura. Bueno, ahí, si bien es indivisible, porque cada uno puede firmar por su cuenta la escritura de venta, como son dos propietarios, sí necesitan la concurrencia de los dos para poder transmitir lo mismo. Entonces eso se llama indivisibilidad impropia. Cuando el acto necesita la concurrencia de todos los deudores, de todos los acreedores. También tiene otro nombre. Indivisibilidad irregular imperfecta por oposición a las de divisibilidad propia. Bueno, sí, también es imperfecta, ya. En los fines prácticos se tiene ese problema. Es como ustedes tienen que hacer la demanda, todos los propietarios, todos los deudores y todos los deudores que necesitan juicio. Pero si no cumple la ejecución de sentencia, en el juicio de escrituración, ahí el juez firma la escritura en nombre de los deudores, en su caso. Entonces ahí se soluciona, pero sí tienen que citarlos todos, ¿no? Bueno, eso sería obligación divisible y obligación indivisible, ¿no? En la clase que viene vemos los solidarios